artículo, El derecho humano a la nacionalidad, perspectiva europea y latinoamericana de la doctora Mercedes Sotomoya, profesora titular del Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, España, experta en Derecho Internacional Privado y en Derecho Comparado. Documento publicado en el año 2018 por la editorial Araucaria 40. En este artículo, la doctora saca temas como la nacionalidad como derecho humano, el derecho humano como competencia exclusiva de los Estados, el difícil equilibrio entre soberanía y Estados y la garantía universal de los derechos desde una perspectiva jurisprudencial y casuística. Producida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este artículo sustenta la nacionalidad como derecho, es uno de los elementos jurídicos que configuran de manera inmediata la identidad de las personas. Es un derecho humano fundamental, inderogable, que vincula inmediatamente desde muchas vertientes a un individuo con un Estado. Este permite que un individuo adquiera y ejerza derechos. La autora reconoce la dimensión de la nacionalidad en dos aspectos. Primero, la dimensión ad intra. Se refiere a la soberanía o discrecionalidad de los Estados para regular sobre su proceso. Y la ad extra establece los límites que se imponen a esta facultad de los Estados para legislar. Derechos humanos a la nacionalidad como límite a la competencia exclusiva de los Estados es un vínculo que liga a un individuo con una determinada organización política estatal, determinando la pertinencia jurídica de una persona a la nacionalidad de un Estado. Por lo tanto, corresponde al Estado determinar por medio de su derecho interno quiénes son sus nacionales, siendo la regulación de la nacionalidad una competencia exclusiva del Estado. El derecho internacional le corresponde precisar los límites de esas competencias. En efectos de materias de derechos humanos, el legislador que regula, desarrolla derechos fundamentales, dispone de un lado los derechos reconocidos en la Constitución estatal y las obligaciones adoptadas en sus relaciones internacionales, reconociendo al individuo el derecho a tener una nacionalidad, los derechos humanos como mínimo moral, proteger su forma de vida, el derecho de los nacionales y establecer límites para el acceso a la ciudadanía a los extranjeros sin ser limitados estos derechos. Conforme a la evolución del derecho internacional existe una restricción con la protección de los derechos humanos como de los tribunales encargados de controlar su efectividad, aplicación como es primero el límite derivado del derecho de todo individuo a ostentar una nacionalidad, segundo, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad que ya se posee, tercero, la prohibición de privar a una persona de modo arbitrario de la posibilidad de cambiar la nacionalidad y por último, la no discriminación por razón de raza o sexo. El difícil equilibrio entre la soberanía de los Estados y la garantía universal de los derechos. Desde una perspectiva jurisprudencial se analizan varios asuntos paradigmáticos tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A propósito de la jurisprudencia de la CIDH, esta se ha pronunciado sobre el derecho a tener una nacionalidad, la apatría y su vinculación con el goce y ejercicio de los derechos humanos, siendo escogidos para el análisis los casos de las niñas Jean y Bósico y el caso de las personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana. Una opinión consultiva sobre naturalización solicitada por el Estado de Costa Rica. La Corte precisó que aunque tradicionalmente la regulación de la nacionalidad es competencia de cada Estado, el derecho internacional impone ciertos límites para que además de la competencia de los Estados esté presente la protección de los derechos humanos. Asimismo, estableció que los Estados tienen la obligación de no realizar prácticas o legislaciones que favorezcan el incremento de personas apátridas, condición que deriva de la falta de nacionalidad. Los Estados pueden establecer con libertad criterios bajo los cuales reconocen la nacionalidad, constitucional y legalmente, indistintamente por el principio de ius solis o ius sanguinis o mezclarlos, sin actuar de forma arbitraria, obedeciendo a criterios razonables y objetivos. Finalmente, precisa la Corte que el estatus migratorio no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por ius solis. En el equilibrio entre la soberanía de los Estados y garantía universal de los derechos también encontramos la perspectiva jurisprudencial dada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este último solo en tratándose de la labor limitadora a los Estados miembros de la Unión Europea en materia de legislación acerca de la nacionalidad. Ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los Estados no pueden hacer discriminación entre sus ciudadanos que no se haya justificada de forma objetiva y razonable en ámbitos reservados a la soberanía estatal, como en el caso de la nacionalidad.
advirtiendo que no es posible, por ejemplo, que se legisle de forma distinta derechos sobrenacionales que lo han sido por más de 28 años frente a quienes lo han sido por un menor tiempo, conocido esto como la regla de arraigo de los 28 años, ya que a la luz de estándares y desarrollos internacionales es difícil justificar un trato diferenciado que pueda dar lugar a entender que exista, entre comillas, ciudadanos de segunda clase que sufran efectos desproporcionadamente perjudiciales. En cuanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este determina que si bien existe la nacionalidad de la Unión Europea, cada ciudadano lo es en principio del país de origen, y que si bien es cierto se promueve una circulación libre de ciudadanos entre los Estados miembros de la Unión, cada Estado es libre de determinar los requisitos para la adquisición de su nacionalidad, dejando claro en su jurisprudencia que el derecho de la nacionalidad le es competente solo al Estado miembro, aunque en ciertos casos la decisión de la mencionada Corte sí ha influido en la transformación de la legislación interna de los Estados frente a esta materia. Finalmente, podemos concluir lo siguiente. Primero, se consagra la nacionalidad como un derecho fundamental del individuo, ya que constituye el principal vehículo que utilizan los ordenamientos para instrumentar la protección de los derechos humanos. Segundo, la nacionalidad puede ser obtenida por vínculos como el ius solis o ius sanguinis, teniendo en cuenta que la determinación de quiénes son nacionales sigue siendo discrecionalidad interna de cada Estado. Sin embargo, el derecho internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han puesto límites a la soberanía estatal, estableciendo que los Estados tienen la obligación de no establecer prácticas respecto del otorgamiento de la nacionalidad cuando esta aplicación favorezca el incremento de apátridas. Tercero, cuando una persona es apátrida, es decir, no posee ninguna nacionalidad, puede verse afectado, ya que no pertenece a ningún sistema o estado y ello acarrea dificultades como la de no poder ejercer sus derechos, se puede ver imposibilitado de asistir a una escuela, a un hospital o incluso acceder a un trabajo.